Estás en el programa donde vas a encontrar información, herramientas, reflexiones, análisis, historias y aprendizajes para construir una vida extraordinaria y evitar ser normal y promedio. Súper bienvenidos. Quiero hablar de algo muy puntual y es unas cualidades humanas que son hackeables para nosotros como seres humanos. ¿Sí? Hay unas cualidades, valga la redundancia, humanas y que de seres humanos, unas cualidades más hackeables de los seres humanos, ¿vale? Y, y esto lo he venido escuchando y leyendo en diferentes libros, en conferencias, mentoring que he estado, y me pareció espectacular porque una de esas son seis, ¿sí? Voy a hablarles de las seis o vamos a hablar de las seis. La primera, la compasión y la bondad amorosa. Esa es la primera. Y bueno, y la segunda es gratitud, la tercera es perdón, la cuarta es soñar con el futuro, la quinta es dominar tu día y sexto es sentirte bendecido. La primera es la compasión y la bondad amorosa. Cuando hablamos de esto, yo cuando la escuché, yo dije, la compasión es algo que nosotros como seres humanos en algún momento nos ha costado mucho. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos teniendo en cuenta ponerse en los zapatos de los demás. Obviamente es imposible, es imposible. Al final, todo lo que está pasando alrededor es una interpretación de nuestras creencias, reglas, conductas, paradigmas. Todo lo que nosotros tenemos es desde la interpretación, ¿sí? Entonces, ser compasivo y bondadoso a través del amor es aceptar a las otras personas, o sea, saber que esas personas están en un proceso de vida, el que sea. Escuché una historia sobre este tema de la bondad y es que a esta persona le daba mucha rabia que vio que alguien tiró un papel a la calle y le dio muchísima rabia, muchísima rabia, porque la persona tiró un papel. Entonces cogió el papel delante de la persona como con rabia y fue y lo botó. Es decir, la persona actuó de cierta forma, no le dijo mucho, la persona A fue y recogió el papel porque le molestó que la persona B tirara el papel. Ahí hay algo importante. La persona que ha tirado el papel, pongámosle Juliana, Juliana tiró el papel y en ese momento se le acercó al personaje y empezó a llorar. Y se empezó a llorar y se le vinieron las lágrimas y le dijo, gracias, terminaste de arruinar mi día. Y el personaje le dijo, ¿qué pasó? Si tú fuiste la que tiraste el papel y yo lo recogí por ti. Y, y ella dijo, he tenido una semana muy mal. Yo no soy de tirar papeles, pero fue una forma de sacar mi rabia porque falleció alguien que amo mucho, que es mi padre. Ahí hay un aprendizaje y es que de verdad cada persona es un mundo, cada persona está viviendo sus retos, sus cosas y en algún momento tú o yo podemos actuar de cierta forma que no actuamos normalmente. Y ahí es donde debemos ser compasivos. Ahí es donde tenemos que activar lo que es la bondad, el amor, ¿sí? Una bondad amorosa. Entonces, esa historia me gustó mucho porque en el proceso de mi proceso personal, hay personas que han sido compasivos conmigo. O sea, han aceptado que yo estoy en mi proceso, no me critican, no me juzgan, me dejan en mi proceso. Me ayudan, pero no me critican. Y eso es importante. Eso es importante.
Entonces, ese es una de las cosas que nosotros, una cualidad que nosotros podemos hackear. ¿Por qué hackear? Porque podemos activar y ser compasivos. Hay muchas cosas que nos van a molestar, pero acuérdate, las cosas son neutras. Las cosas, el color lo ponemos nosotros. Es decir, es quitar ese deber ser de las cosas, ese juzgamiento, esa crítica, porque a veces no decimos la crítica, sino que la pensamos. Cuando la pensamos, dejamos semillas dentro de nuestra cabeza, que yo lo llamo que son minions. Nosotros empezamos a tener tantos malos pensamientos, así no lo saquemos, solo lo pensemos, al final creamos un nuevo minion. Entonces tenemos un nuevo minion. Entonces, entre más minions hablando, pues va a ser más difícil. Entonces, sin embargo, es una forma es que es sencillo ser compasivo. ¿Cómo puedes ser compasivo, Moray? Piensa en tu proceso, piensa en tu proceso. Hay gente que ha sido compasiva contigo, han respetado tu proceso y es lo que tú haces también. Entonces, lo que han hecho contigo. Entonces, es lo que podríamos también hacer. Es una decisión realmente. Es una decisión. No tienes que ser compasivo. Elige ser compasivo. A veces creo que hay mucha mística de como que, ¿será que cómo activo eso en mí? No, realmente simplemente es actívala, activa la compasión. Creo que se está yendo el internet, pero bueno, actívala, ¿sí? Y una de las cosas es para, cuando tengas esos pensamientos, respira, piensa y vuelve a elegir diferente. Tienes un pensamiento que no es ser compasivo, que no estás siendo compasivo con alguien. Para, respira, piensa y vuelve a actuar. Y actúas de una mejor forma. Es sencillo, es sencillo. Eso es lo que hago yo. Eso es lo que hago yo, ¿vale? Segundo, la gratitud. La gratitud puedes activar el agradecimiento. A veces estamos más preocupados por lo que no tenemos que lo que tenemos, en lo que no somos de lo que somos, de lo que no hacemos de lo que realmente hacemos, ¿sí? Si tuviéramos un diario, todos, de todas las cosas que hacemos en el día, de todas las cosas que tenemos, de todas las cosas que somos diariamente, te aseguro que sería muy diferente. Un ejercicio es agradecer constantemente. Coloca una alarma y agradece por 5, 10, 15, 20 cosas. Empieza a aumentar. Agradece por 5 cosas cada 6 horas, cada 3 horas. Y es un reto, es un reto. Cada rato empiezas a agradecer, agradecer, agradecer constantemente y después te das cuenta que estás agradeciendo cada 2, 3 horas por 23 cosas. Te cuento esto porque aquí yo agradezco por cada bolita, hago un agradecimiento, ¿sí? El significado que tiene esto es un tema de agradecimiento. Simplemente es recordarme que tengo que agradecer. Tercero, el perdón. Y el perdón, diría, esto lo diría Brian Tracy, gran mentor, que le aprendí mucho, o que le aprendo aún mucho, es el perdón va primero, perdona a tus padres. Perdona a tus padres. Moray, yo no tengo nada que perdonar a mis padres. Perdónalos. Te aseguro que muchas cosas que nosotros hoy en las que actuamos inconscientemente se liberan al perdonar a nuestros padres. ¿Cómo lo hacemos? Sencillo. Yo, ¿cómo lo he hecho? Una carta de perdón. Perdona, te perdono por tal cosa. Perdona a tus padres. Perdónalos. Perdónalos. Ellos han sido lo mejor que pueden o que han sido, la versión de ellos han sido la mejor para darte algo a ti. Perdónalos. Tony Robbins, me encanta la historia de él. Su madre
Él decía que era espectacular, pero cuando se cruzaba con el licor, se convertía en alguien que le atacaba físicamente y unas historias espantosas en las que hasta le metía líquido de cocina y demás. Imagínate eso. Y él logra perdonar. Esas cosas lo hicieron mejor a él. Ahora no es que todos tenemos que tener este tipo de padres, ¿no? Pero es un proceso que debemos hacer, perdonar a nuestros padres. Segundo, a los que nos han hecho daño, ¿sí? Segundo, segundo, ¿sí? Perdonar a las personas que te han hecho daño. Acuérdate, el perdón no es llamar a las personas, el perdón es interno, es tuyo, porque tú eres el que lo cargas, ¿vale? Quizá a la otra persona le importa tres. Perdonar a los otros, a los que te han hecho daño. Tercero, perdonarte a ti mismo. Perdónate a ti mismo. A veces nos juzgamos mucho, entonces perdónate a ti mismo. Y cuarto, perdónate, perdona, perdona a las personas que tú perdona a las personas que tú le has hecho daño. O sea, hace ese acto de perdón porque tú también has fallado a personas les has hecho daño, entonces perdona eso, ¿vale? Acuérdate, eso es algo personal, es una energía personal, ¿vale? Tercero, cuarto, me encanta, y este lo hablamos mucho y lo hablo mucho en mis canales, soñar con el futuro. Es algo que tú puedes hacer. O sea, puedes hacer, son cualidades hackeables, es decir, tú lo puedes hacer diariamente. El creador de Mind Valley dice que en 15 minutos nosotros podemos hackear estas 6 cualidades. Soñar con el futuro. Soñar con el futuro. ¿Quieres un futuro mejor? Suéñalo hoy, aquí en el presente. ¿Quieres una casa? ¿Quieres un mejor trabajo? ¿Quieres una mejor familia? ¿Quieres lo que sea? Dedícate un minuto, suéñalo como si lo tuvieras hoy, en el presente. Eso es. Porque cuando tú empiezas a soñar, a pensar, a elevar tus estándares, atraes algo grandioso a tu vida. Lo creas en tu mente, en tu imaginación, porque tienes que activar la imaginación y luego lo llevas al corazón. Cuando lo llevas al corazón, activas un montón de leyes espirituales, de cuántica, física y demás, ¿vale? Son leyes universales. Quinto, dominar tu día. Dominar tu día, desde mi punto de vista, puede funcionar mucho teniendo una agenda. Ten una agenda. Ten una agenda de las cosas que haces. Cuando tienes una agenda y ya sabes que vas a hacer algunas cosas, pues eso es dominar tu día. ¿Cómo dominas tu día también? Con las cosas anteriores, ¿sí? Porque si estás en gratitud, estás perdonando, em, estás accionando, porque el dominar tu día es que actives también algunos hábitos, que le ganes a tu día. Moray, es que hoy hice lo que, mejor dicho, hoy no hice nada de lo que me planeé. Bueno, mañana es otro nuevo día y domina ese otro día. Domina el mañana, domínalo mañana, ¿sí? Solo por carta perdona o personal. Gracias. En la carta del perdón, si lo quieres hacer personal, buenísimo, pero no es necesario. En tema espiritual, energético, con que tú lo hagas consciente de ti, consciente de lo que estás haciendo, es un buen ejercicio. Por cierto, Abraham Lincoln esto puede servir para dominar tu día. Gracias por preguntarlo. Abraham Lincoln tenía un ejercicio. Cuando alguien le sacaba la rabia, ustedes saben cuando a uno le saca la rabia a alguien que uno se quiere, mejor dicho, decirle de todo, él llegaba y cogía una hoja y le escribía todo lo que estaba sintiendo. Mira, me hiciste sentir así, así, o sea, una carta donde se descargaba toda la rabia que tenía hacia esa persona. Cogía la carta, la metía en un sobre y la guardaba en su escritorio. Nunca la enviaba, nunca la enviaba. ¿Sabes qué pasaba? Él soltaba la emoción. Él no había hecho coaching, ni había hecho el coaching de personalidad, no había hecho el enneagrama, no había hecho un curso de milagros, nada. O sea, imagínate eso, esa sabiduría tan espectacular. Cuando él ya veía a la persona, ya no tenía rabia.
porque ya había dejado sus malos pensamientos, su mala energía en una carta que nunca enviaba, ¿vale? Entonces, es un ejercicio que nos va a servir para dominar nuestro día. Y sexto, es sentirse bendecido. Siéntete bendecido. Y ahí es típica palabras y frases que yo escucho o escuchaba mucho antes y es, ¿cómo estás? Bien, para no preocuparlo. Como cuando usted era pobre y uno, y yo por dentro, aquí luchando, y yo digo, ¿será que trabaja en la WF? O sea, la verdad, sí, o sea, yo digo, o sea, ¿hasta qué nivel? O sea, ¿hasta qué nivel? O sea, no, o sea, sentirse bendecido, siéntete bendecido, que tiene que ver con el tema de gratitud, siéntete bendecido, porque una cosa es hacer un ejercicio de gratitud y otra cosa es sentirte bendecido. Hoy tú estás conectado, escuchando esto, siéntete bendecido. Tienes internet, un celular, un computador, dos oídos, estás escuchando. Siéntete bendecido. Respirando porque es gratis. Total. Esa sí es buenísima. Esa me encantaba porque Juan Diego Gómez, él normalmente, cuando ustedes lo escuchan en sus audios, él habla muy despectivamente sobre estas personas que hablan así. Y él dice, no, respirando porque es gratis. O sea, de verdad, uno no sabe si salir corriendo o llamarle una ambulancia, porque pues, o sea, de verdad está en otro nivel. Entonces, cuando te das cuenta, yo he venido hablando de cómo hackear mi mente. O sea, a veces la gente me dice, Moray, pero vos realmente, exactamente, qué es lo que haces vos de raro, pues, en el tema de crecimiento personal? Y yo le digo, miren, yo lo único que realmente he hecho en los últimos 8 años es aprender cómo hackear la mente, porque en la mente está todo el power. O sea, 77,000 pensamientos frente a 400 de tu mente consciente a tu mente inconsciente. O sea, ¿por qué voy a seguir luchando con la mente consciente si esa es la que siempre me ha llevado a tener unas preguntas que tienen las mismas respuestas? Entonces, hazte mejores preguntas, decía una mentora que tuve, hazte mejores preguntas, hazte las preguntas correctas. Entonces, yo lo que entendí es que todos los libros que me he leído hablan de algo, de un tema de hackear la mente, no usan la palabra, pero dice es, debes aprender a, a ver cómo tú le hablas a tu mente subconsciente, inconsciente, para tener unos resultados diferentes. Y lo decía Albert Einstein, si sigues haciendo lo mismo, vas a tener los mismos resultados. Después me leí eh, Secretos de la mente millonaria. He estado en varias conferencias online de Joe Dispenza y explica el tema de las creencias. Es decir, tú estás accionando, 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 ¿sí? Y vas a tener unos resultados. Pero no te has dado cuenta que eso viene de atrás, que eso viene de una programación mental. Esa programación mental te va a llevar a unos pensamientos, esos pensamientos te van a llevar a una emoción, unos sentimientos, y esos sentimientos y emociones te va a llevar a unas acciones, esas acciones te van a llevar a unos resultados. Es decir, si no cambiamos la programación mental, ¿sí? Programación mental o creencias, PM, de puta madre, como dicen acá en España, de puta madre la programación mental, o sea, ahí está, de puta madre es como que la hostia, o sea, la maravilla, o sea, lo más crack del mundo, de puta madre. Entonces, cuando yo lo entendí, yo dije, claro, marica, ahí está todo el poder. O sea, ahí, en esas creencias, es lo que desencadena todo esto, porque al final la programación mental, las creencias, es igual a tus resultados y tú estás acá peleando con un sentimiento. Entonces, ¿qué hice yo? Aprender a hackear mi mente. Y la hackeo. La hackeo. ¿Cómo la hackeo? Con meditaciones, con hablar positivo. Cuando me doy cuenta que estoy haciendo algo, lo cancelo y lo anulo y lo descreo. O sea, he aprendido muchas técnicas que en el día a día se las enseño a la gente.
y ya. Y le digo, no me creas a mí. Yo simplemente soy el reflejo de un montón. Mire, yo viajé de Colombia a España y no traje ni ropa. Me traje fue libros, porque ahí está lo más mágico. Y apenas llegué, me compré más libros. Y leo libros y me encanta. O sea, de verdad, porque, porque aquí, en este libro, por ejemplo, habla se los voy a enseñar, El tallador de diamantes, y con eso me despido hoy. Tiene un aprendizaje súper bueno. Es un libro escrito que, que, que lo que quiere explicar es que dentro de la bondad y dentro del dar hay un poder gigante. Dice que si tú, por ejemplo, en los negocios siempre das, dale lo mejor a tus proveedores, dale lo mejor a tus empleados, dale lo mejor, o sea, siempre dale más. ¿Por qué le pides descuento a tus proveedores? Después, eso se te va a devolver. El que te va a pagar a ti, te va a pedir descuento. Al que tú le vas a pagar, no te va a dar descuento. O sea, si alguien te pide por algo $1,000, págale los $1,000. Ya, no le reniegues, no le reniegues. Moray, pero eso no tiene que ver en contra de ser comerciante, la inteligencia comercial. No, según el libro, no. Y él, pues, ha construido empresas que facturan millones de dólares. Millones de dólares. Entonces, yo le creo a este tipo de personajes, ¿sí? Porque hay unas leyes universales. Entonces, lo que te quiero decir, porque me salí del tema, son 6 cualidades. Esas 6 cualidades, úsalas. Usa 6 cualidades para hackear tu vida, para hackear tu día a día. Y eso es lo que he hecho yo. Y eso es lo que normalmente le enseño a la gente y le digo, pruébalo, pruébalo, pruébalo. Claro, cuando yo les hago seguimiento y les ayudo, pues nos damos cuenta que lo va a tener resultado. Hay una prueba que es de 7 días, 7 días haciendo un ejercicio y a los 7 días pasan cosas extraordinarias, cosas extraordinarias. Y te doy un ejercicio. Si tú piensas que todos los que te atienden, por ejemplo, son de malas pulgas, o sea, mantienen bravos, son mala gentes, piensa lo contrario, piensa lo contrario. Y vas a ver cómo atraes personas que te atienden bien. Yo me quedo aterrado. Esa creencia es una creencia colectiva cuando vi que llegué acá. Y yo no me la creí. Destruyo, descreo esa creencia y he estado creyendo que la gente es amable. Y yo voy por la calle y a veces no voy ni mirando y la gente me dice, buenas tardes. Y yo, y yo me quedo aterrado. Y llego a la caja y la gente me pregunta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y normalmente no lo hacen. Es algo mágico. Pero cámbialo tú y vas a ver cómo va a pasar. Entonces, acuérdate, las 6 cualidades más hackeables del ser humano. Compasión y bondad amorosa. 2, gratitud. 3, el perdón. 4, soñar con el futuro. 5, dominar tu día. Y sexto, sentirse bendecido. Gracias chicos por estar aquí conectados.